El día de hoy yo les hablaré sobre la audiencia constitucional, la cual es considerada una de las etapas más importantes del juicio de garantías. En esta parte del juicio es donde se desarrolla y se concentran los actos procesales que más tienen influencia en cualquier juicio de amparo. Estos actos son la recepción de pruebas, la rendición de alegatos y en su caso el pedimiento del Ministerio Público Federal e incluso se dicta la sentencia que pondrá fin a la demanda. Por otra parte, la audiencia constitucional igual puede definirse como un acto jurídico de naturaleza procesal donde la autoridad compete, da fe de las acciones en el que lo referente al juicio y se ofrecen y admiten y desahogan pruebas presentadas por cada parte. Conforme a la regla general prevista en el artículo 147 de la Ley de Amparo, en el autoacuerdo en el que se ordena admitir la demanda de amparo, que se debe señalar el día y la hora para que tenga lugar la audiencia constitucional a más tardar dentro del término de 30 días, con excepción de los casos en que el agraviado impugne la aplicación de leyes, declaración o declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en los que reclame la violación de las garantías contenidas en los artículos 19 en materia penal, 20 y 16, fracción primero, fracción 8 y 10, párrafo primero y segundo de la Constitución Federal. La celebración de la audiencia constitucional debe fijarse dentro de 10 días, después de que se haya admitido la demanda de amparo. En cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional en el artículo 155, señala que una vez abierta se procederá a recibir en orden las pruebas previamente exhibidas o expuestas por las partes, a las que en ese momento se ofrezcan. Después se pasa al periodo de alegatos para luego recibir, si es necesario, el pedimento de los representantes social, federal y que determine con la resolución constitucional correspondiente, donde el juez decide si concede o niega el amparo al quejoso, o bien si sobresea el juicio por existir una causal de la improcedencia. Es común que una vez sentado la referente de los alegatos, las partes que asisten a la audiencia se confrontan, firman el acta de diligencia respectiva y queda pendiente el dictado de la sentencia, que suele pronunciarse en días posteriores, incluso meses después, cuando la complejidad de las características del asunto así lo reclaman o cuando el exceso de trabajo del tribunal no lo permite. El juez, haciendo uso de sus condiciones o analizará el escrito de demanda, el informe de la autoridad responsable y las pruebas desahogadas por las partes en el juicio para concluir con una sentencia definida, en donde decidirá si el quejoso podrá ser amparado por el medio del control constitucional o, en su caso señalada, contra actos específicos y contra autoridad surtirán los efectos del amparo. Ahora bien hablaremos sobre las etapas de la audiencia constitucional, la cual es el periodo probatorio o la etapa probatoria. En esta etapa las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho siendo admitibles. Esto según lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas excepto las confesional, las que fueren contrarias a la normal o al derecho. Cabe señalar que si bien por regla general las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la propia audiencia, existen casos en el que pueden ofrecerse con anterioridad a estas. Así, por ejemplo, en el caso de las pruebas documentales, esta puede ofrecerse desde el escrito de demanda hasta el momento de la celebración de la audiencia. Pero, si la prueba consiste en copias o documentos que obren en poder de audiencia o con funarios, al quejoso tiene la obligación de pedirlos con antelación o para que puedan ser presentados en la fecha de la audiencia constitucional. Por su parte, las pruebas testimonial, pericial o de inspección ocular, toda la vez que su naturaleza requiera de presentación, deben ser enunciadas 5 días hábiles antes de lo señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar o del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. La segunda etapa, puede ser, es el periodo de alegatos, en el cual el finalizado el periodo de probatorio, es decir,
que una vez que son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes, pues en su caso el pedimento del Ministerio Público. Pues los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso en las cuales se expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo que se declaren fundadas, pues sus pretensiones o en su caso sus excepciones al radicarse pues la sentencia. Bueno, pues ya que por regla general los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que importen peligro de privación pues de la vida, ataques a la libertad personal o deportaciones, destierros o de algunos otros actos prohibidos en el artículo pues 22 de la Constitución Federal, pues el quejoso puede alegar verbalmente o solicitar que el auto se siente un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro sus supuestos pueden también pues formularse verbalmente, pero sin la posibilidad de que la manifestación se siente en autos. Bueno, pues ya por último tenemos la etapa de sentencia, en la cual pues finalmente pues la audiencia se concluye con el dictado de la sentencia, en el cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todos los expuestos por las partes o escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y en consecuencia si ampara o no al quejoso. Bueno, pues de este modo la audiencia constitucional en todos los casos debe conformarse pues por las tres etapas ya mencionadas, referidas, tal como se establecen pues en los siguientes criterios de jurisprudencia. Pues en el artículo 155 de la ley del amparo se elige en la audiencia constitucional los juicios de amparo indirecto. Igual consta de tres etapas, pues la de pruebas, la de alegatos, la de sentencia. Pues el desahogo de estas tres etapas constituyen las formalidades esenciales del procedimiento pues de la audiencia, de manera que si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de alegatos que exige pues el numeral del documento, o no obstante dicha omisión, aunque pronuncie el fallo respecto a la actualización de una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento, aunque términos pues en el artículo 191, fracción cuarta de la ley de la materia, aunque el supuesto que no hubiera comparecido de manera personal de alguna de las partes ni existiera promociones o pedimientos del Ministerio Público Federal pendientes de acuerdo, ya que la ley no puede hacer excepción al respecto. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.